Estamos ubicados en la calle Cuarta número 340, Los Mameyes, Santo Domingo Este, con el teléfono 809-231-7244. Centro Educativo Nueva Reforma Los Mameyes, educando para el sostenimiento del país. Para preparar niños, jóvenes y adolescentes con mentalidades sanas y renovadas por la Santa Escritura para el reino de Dios, Ministerio Evangélico Oasis de Salvación. Porque atendiendo a la necesidad de la formación en valores cristianos útiles para ser usados en su desenvolvimiento en nuestra sociedad, está el Ministerio Evangélico Oasis de Salvación. Visítanos en la calle Segunda, número 55, en Los Mameyes, Santo Domingo Este. Si de eventos o actividad social se trata, piense en De Rosario Buffet. Ofrecemos todo tipo de comida por encargo y plato del día. Además, tenemos a su disposición sillas, forros, manteles, topes, bambalinas, mesas, cubertería, comida empacada, helados y algo más. De Rosario Buffet, atendida por sus propietarios Pedro Rosario y Judith Vigilio. Estamos en la calle Real número 4, frente a la Liga de la Javilla en Villa Duarte, con servicio a domicilio 809-234-7969 y 829-882-8600. De Rosario Buffet, buffets para todas las ocasiones. Seguimos en su espacio Los Emblemáticos del Sanedrín, aquí ahora para conversar con nuestro invitado especialísimo, don Jaime Meléndez, un hombre que ya es asido aquí a Los Emblemáticos. Don Jaime, saludos. Don Rey Álvarez, tenemos el lujo aquí de conversar con don Jaime. No, claro. Hay muchos problemas en el país, don Jaime Meléndez. El ministro de la Presidencia, el licenciado Peralta, ha dicho que no se va a aplicar el 5% para salud, que está estipulado en la ley de presupuesto, que no habrá aumento de sueldo, aunque le aumentaron a los médicos veterinarios y aunque el costo de la canasta básica sigue aumentando y los trabajadores necesitan que se les aumenten los salarios. Está el tema de los combustibles, que hoy están en el precio más bajo, llegó a $42 el barril, y sin embargo los precios al detalle siguen siendo los mismos. Hay problemas con todo esto. Está el tema de Falcondo, que acaba de vender todas las acciones a otra empresa extranjera, y ahí hay un escarceo por parte del gobierno. Don Jaime Meléndez, el pulso que usted tiene de la situación actual, del momento en términos políticos y socioeconómicos del gobierno de cara a la sociedad. Está delicado, bastante delicado, desde el punto de vista de lo que es el valor democrático, lo que es el sistema democrático y el mismo sistema de partido. Está en peligro porque tenemos ahora mismo un partido-estado que se ha adueñado de todos los poderes que constituyen el mismo Estado. Entonces, mirando desde ese punto de vista, podríamos decir que tenemos una situación un poco peligrosa y que nosotros como ciudadanos, tal vez un poco más pensantes, que analizamos, que reflexionamos, pues podemos advertir que hay una situación bastante delicada. ¿Por qué? Porque mire lo que acaba usted de decir de este ministro Peralta, que dice que no se debe suministrar el 5% del PIB para salud. Y yo me pregunto, ¿cómo puede vivir un pueblo sin salud? ¿Cómo puede desarrollarse una nación? En los estudios, por ejemplo. Ahora, podemos decir, bueno, pero ahí está el desayuno escolar y está la comida, eso. Pero si analizamos el componente nutriente de estos elementos,
necesitarían una buena inyección económica para poder tener un buen desayuno que valga la pena y una buena comida que también valga la pena. Y no solamente eso. El sector salud tiene una carencia enorme que es ancestral. Aquí se inauguran, como pasa con el asunto de la educación, se inauguran planteles, se inauguran edificios, pero vacíos. Ni siquiera tiene lo mínimo gastable de un hospital que requiere, por ejemplo, una clínica, un hospital, un centro de salud. Entonces, si este ministro dice eso, hay que ver cuáles son las razones. ¿Por qué este ministro dice esto? Bueno, estamos en la antesala de unas elecciones. Mientras más espacio tiene el presidente de la República y su grupo para sustraer, para sacar dinero del erario, pues más favorable para ellos, porque ellos van a comprar conciencia y voluntades para poder implantar una reelección obligada. No porque el pueblo realmente la desee, porque si analizamos cómo ganó las elecciones, este país está dividido en dos partes. Fue una ínfima la diferencia. Entonces no pueden decir que es un asunto abrumador la preferencia que hay, la favorabilidad hacia que haya una reelección. No, ellos van a comprar voluntades como pasó en las elecciones pasadas. Entonces, con respecto a este asunto de la salud, que es lo que más me preocupa, de las cosas que usted ha mencionado, es porque yo he ido a los hospitales públicos. El día pasado yo lo hago de manera voluntaria, fui al Padre Villini y había al lado mío un señor que estaba procurando una cita con un neurólogo y entramos en conversación y en eso salió un momento y cuando regreso el hombre me dijo que sí, que había tenido ya la cita, pero usted no se imagina para cuándo le pusieron la cita a este hombre. Si yo le digo a usted va a decir no, pero es así, a 6 meses después. O sea, el hombre tenía cita abierta para volver donde el neurólogo 6 meses después. Yo me pregunto, ¿es un plan del gobierno de acabar con los viejos, con los pobres? Porque si tú me dices a mí, yo voy por un problema neurólogo, cuando tengo problemas en mi cabeza, y el médico general me prescribe una cita con el especialista, 6 meses después, yo lo que puedo comprender es que el hombre quiere que yo me muera. Entonces, aquí el sistema de salud tiene que ser abordado no solamente en asuntos de suministro de material, sino de una capacidad solidaria del que ejerce el trabajo de médico de una de las instituciones, de los hospitales públicos, porque los médicos cuando están haciendo su labor atienden a la persona como si fuera vendiendo fritura. Cuando tú quieres 10 de frito, tanto de carne, desciende y te va, pero no hay como esa, no digo que sea todos, hay médicos que son vocacionales, pero la mayoría han visto esto como algo puramente comercial y así mismo lo desarrollan, lo ponen en práctica. Entonces, este caso que pasó con esta persona que yo le comento, para mí me dejó impactado, porque desde ese momento, desde antes de eso, pero más bien ahí confirmé la necesidad de hacer una verdadera revolución política en este país. Que entonces se muevan, si se toquen todas las políticas públicas, incluyendo la salud. Don Jaime, parecería que don Juan reprobaría de reprobar todo cuanto está pasando hoy en el país a partir de las ejecutorias de gobierno de los que dirigen su partido y en este momento el Estado Dominicano ya por unos 15 años. Como usted es un filósofo que estuvo organizado en los momentos de los años 80 en el Partido de la Liberación Dominicana y estudió el pensamiento de don Juan, en estos días, hace 2 días, yo pasé por el local del PLD, la oficina, el local central, y vi en la verja perimetral una cantidad de pensamientos de don Juan que sus dirigentes han colocado allí en aquella verja como para enaltecer, engrandecer, dar a conocer el pensamiento de don Juan. Y yo quisiera que veamos las imágenes que yo preparé de la verja del Partido de la Liberación Dominicana con pensamiento de don Juan, para que usted nos vaya comentando el pensamiento de don Juan, de cosas muy, muy puntuales, por supuesto. El pensamiento de don Juan es muy vasto y no se abarca en 18, 20 pensamientos muy breves que han colocado allí en la verja. Vamos a ver el primero, señor director, que dice:
Adelante, señor director, con la imagen. Si no puedo ver por mí mismo la liberación de este pueblo, la veré a través de mis ideas. Yo la tengo aquí en pantalla, pero quisiera que el público la pudiera ver. Cuando el señor director pueda, la coloca. Pero, bueno, me puso otra, que no es la primera. Vamos a leerla. Está muy lejos esa. Si él pudiera venir a la primera, pero bueno. Nuestra aspiración, deje esa que tenía el señor director, no hay problema. Nuestra aspiración es que un día, cuando los niños que están empezando hoy a hablar sean hombres viejos y de nosotros no quede sino una cruz sobre una tumba, esos viejos les digan a sus hijos que el compañero Juan vivió. El sentido de la historia, don Juan, hasta dónde se puede conjugar con lo que están haciendo sus malos discípulos en el gobierno. Bueno, y mire que le pongo un adjetivo, si don Juan viviera, malos discípulos. Si don Juan viviera ahora, yo creo que él se sentiría muy desconcertado de este grupo que hoy ostenta el poder, el PLD, que es un partido, su última obra. Yo creo que él se sentiría muy triste y desconcertado. Además que don Juan era un hombre muy emotivo. Él reaccionaba muy de manera emotiva y de momento no le importaba cuál fuera la reunión o el ambiente que hubiera, ¿no? Y él ponía de manifiesto sus emociones, ¿eh? Entonces, yo creo que por citar un caso, el caso de Félix Bautista, yo creo que a don Juan le hubiera dado un infarto. Si él se hubiese tenido que enfrentar a un hombre como este que cito ahora, Félix, que no tiene cómo demostrar, no hay manera de cómo demostrar la licitud de su riqueza, no tiene cómo. Entonces, yo creo que ante esa situación don Juan se estremecería, porque yo sé que don Juan, más que político, fue un gran pensador, un filósofo, antes de mezclarse con la política. Lo que lo lleva a la política don Juan es la pasión, la solidaridad, el aspecto filosófico, el comprender la necesidad de la formación humana para el cambio de la sociedad. Don Juan entendía eso y es por eso que escribe eso. Dice, hay que educar al hombre para que respete las leyes. Eso es verdad. Sin leyes no hay sociedad humana y las leyes solo tienen valor si cada persona las acepta y las respeta y las hace cumplir. Eso es cierto. Don Juan, la visión de don Juan llegaba a ese punto. Ahora, ¿cómo tú lograr que este pueblo que está siendo bombardeado por lotería, colmadones, reggaetón, qué sé yo, todo lo que pueda ser entretenimiento, que distrae la mente de esta generación, para llegar a tener una comprensión de lo que es la bonomía, lo beneficioso que es que cada ciudadano respete las leyes o las normas de una ley, las leyes adjetivas que pueda desarrollar un artículo de la Constitución, por ejemplo, para su aplicación. Entonces, sus discípulos han estado violando las leyes. No, porque estos discípulos, fíjense, yo el día pasado hablaba del caso de Satanás. Por ejemplo, en el aspecto bíblico, lo que es la historia bíblica, ¿no? Lo que está escrito, habla de los orígenes de Satanás. Satanás no todo el tiempo fue Satanás. Satanás, antes de ser Satanás, fue uno de sus principales ángeles de confianza de Dios, según cuenta la narración bíblica, ¿no? Entonces, por una condición de ambición, de poder, entonces él fue, digamos, excluido de lo que tal vez le hubiera correspondido si hubiera mantenido otra actitud. Y se constituye en Satanás. Entonces, en el caso de los PLDistas, han pasado a ser discípulos de Satanás. Comparado yo en este caso, con respeto que merece la distancia, ¿verdad? Don Juan, un hombre lleno de luz, se embarca en la tenaz labor de hacer un partido en el año 71, 72, cuando vio que el PRD estaba cundido por una clase que él no podía de ninguna manera liberarse de ella. Entonces, en esa condición, don Juan se inicia este proyecto.
de hacer un partido político nuevo, pero basado en políticas nuevas, políticas de corte ético, moral. Y entonces inicia con el PLD, porque vio que en el PRD había problemas. Entonces, en el PLD existía lo que le llamaban antes la formación política, y también había lo que le llamaban política, teoría y acción, y también había otra parte llamada organización y disciplina. En esa parte de organización y disciplina primaba lo que era la conducta del ser humano, lo que él decía, conocer la ley, defender la ley, aplicar la ley y respetar la ley. Eso estaba en organización y disciplina de ese partido. Don Jaime, usted ha dicho que si don Juan estuviese vivo, lo de Félix Bautista lo indignaría y hasta lo lleva a la tumba. Pero hay muchos Félix Bautista en el PLD y en el gobierno, muchos Félix Bautista, y usted lo refería al poder. Don Juan dijo en un momento, y es uno de los pensamientos de don Juan que encontramos allí en la verja perimetral del local del PLD, dice don Juan, ¿qué dice don Juan? Los personajes que aspiran al poder o lo alcanzan solo valen cuando salen indemnes del juicio histórico. Para los hombres de poder, el triunfo no está en alcanzarlo, sino en merecerlo. Y mire, que estos muchachones no salieron indemnes del poder. Y los que volvieron al poder tampoco van a salir indemnes. ¿Cómo contradicen ellos el discurso ético, la moral del maestro? El problema peor de todo esto es que don Juan era una generación que representaba su idea. Si usted analiza, por ejemplo, la gente de la generación de don Juan, eran personas que eran pensadores. Ahora, ¿cómo traspolar ese sentir a una generación nueva y arribista como lo es el PLD? Es imposible, porque para poder cambiar la forma de pensar de estas personas, tendrían ellos que comprender lo que es el valor ético y lo que es la moral, y ellos realmente están ausentes de esos conocimientos. Pero fueron formados por don Juan. Bueno, pero realmente ellos conocen lo que es la ética y la moral. Por ejemplo, el caso de Leonel Fernández, gobernó y aún se mantiene en la vida pública sin límites morales. Leonel Fernández piensa que este es un país descerebrado, personas como que no razonan, que no piensan, y uno lo oye pontificando de cosas que él mismo ha pisado, que él mismo ha hollado con sus pies. Entonces, uno le escucha a él hablando y uno dice, bueno, pero este hombre es de otro planeta o de otro país. Esto que dijo don Juan le encaja a Leonel. Dice don Juan, para juzgar a un hombre no basta con lo que haya hecho, sino que hay que tomar en cuenta aquello que no hizo debiendo hacerlo. Exacto. Uno tuvo la esperanza de Leonel, aquel muchacho profesor decente, con un discurso lindo, uno pensó que pudo haber hecho una revolución moral en el país. Entonces le encaja a Leonel esto, y esto como un juicio de don Juan contra esa conducta de Leonel Fernández. La gran equivocación de don Juan fue Leonel Fernández. ¿Cómo? Yo creo que don Juan se equivocó muchas veces, pero donde él se equivocó de manera aviesa y directa, torpe tal vez, fue con Leonel Fernández. Él dijo que Leonel era una joya o un diamante sin pulir. Sí, pero es como igual que Judas. Por ejemplo, cuando Judas fue llamado a los 12 apóstoles, no digo... ¿Usted compara a Leonel con Judas? Sí. ¿Usted no le falta respeto a Judas? No, Judas fue más noble que Leonel. Tuvo un grado mayor que... Porque Judas, su acción fue contra un solo hombre en este caso, pero Leonel se ha confabulado contra una nación, contra todo un pueblo. Y él ha visto que esa forma balagueriana funciona, de lo que es copar todos los poderes y un poco de dinero, pues eso resuelve todo, y eso es lo que él ha hecho. Entonces, hoy en día, eso que dice don Juan en su pensamiento no aplica a Leonel Fernández, porque el problema de Leonel Fernández es un asunto hasta cierto punto patológico por sus propios orígenes. Pero mire que don Juan dijo, si no puedo ver por mí mismo la liberación de este pueblo, la veré a través de mis ideas. Pero se equivocó porque sus discípulos no han aplicado sus ideas y no han hecho la liberación del pueblo. Tienen que haber vehículos que transporten esas ideas. Pero si no hay... Eso está pendiente entonces. No, por ejemplo, como en el caso de don Juan, está pendiente el ideario,
porque don Juan sustenta mucho de sus idearios en otros anteriores En a él. Duarte, en Martí, en Hostos. Exactamente, entonces los idearios de estos inmortales aún se mantienen. Ahora, se necesita personas que realmente asuman su rol en el periodo existencial de sus vidas y que busquen su nicho en la historia de manera digna y honorable, que pasen a la historia y no que la gente lo vea como que fueron el motivo de la desgracia de sus pueblos, sino que fueron motorizadores del desarrollo de su pueblo. Por ejemplo, Bolivia tiene el porciento que dedican a la educación es cerca de un 7%. Y usted dice, pero bueno, y vamos a ver ahora qué pasa con Bolivia. Resultó ser que es el país de América Latina que quedó mejor parado, bueno, quedó en segundo lugar de los países de América Latina, con una educación más, vamos a decir, articulada, para generar el mejor de los beneficios. Un pueblo indígena. Un pueblo, entonces, con 33 nacionalidades. Gobernado un Estado plurinacional. Exacto, entonces, pero ¿qué es lo que hay? Un hombre decidido a saber, decidido a hacer y convencido de que la vida es un periodo que tú tienes para tú hacer cosas en beneficio de tus semejantes, no para que tú te beneficies de manera personal. Entonces, Evo Morales, un hombre humilde, aborigen, de origen indígena, tiene un pensamiento tan elevado de lo que es la sociedad como tal y lo que le corresponde a la sociedad y a la clase desposeída más que a los poderosos. Por ejemplo, aquí es todo lo contrario. Aquí se le saca un 4% a base de protestas y muchísimas, vamos a decir, súplicas y ruegos a estos políticos que los obliga a hacer un pacto. Lo que está haciendo, por ejemplo, Danilo Medina, con aplicar el 4%, no es un acto de solidaridad de su gobierno, no, fue un asunto, una reacción, fue algo que él tuvo que reaccionar producto de un clamor social. Entonces, no se puede desarrollar un país en estas condiciones, que no haya por lo menos una política pública que vaya en dirección de cómo aplicar esos recursos. Porque eso, por poner un caso, abro un paréntesis, los recursos del 4% se están dedicando puramente a la infraestructura, pero estructurar a los docentes, capacitar a los docentes. Y a gasto corriente, porque dijo el viceministro eso a cargo mismo, que se aumentó ahora en un 7.9% el presupuesto de educación, pero que el 75% del mismo se va a gasto corriente. Entonces, ¿qué me dice usted? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vamos a ver cómo están las instituciones que corresponden a educación. Están plagadas de botellas. Pero oiga lo que dijo pero don Juan. Escúcheme. Plagadas de gente que son parasitarias. Entonces ahí hay un grandísimo déficit. No se puede aplicar una política de formación. Claro que sí. Cuando usted me dice a mí que hay una persona que por su condición, primero, generacional, aquí hay un problema en educación que es generacional. No podemos nosotros concebir que una generación de docentes que